Europa la conoció como Sisi. Fue presentada como un símbolo de belleza y elegancia. Pero Elizabeth de Baviera no estaba preparada para ser emperatriz. Tenía 15 años cuando fue llevada a Viena y colocada en el centro del imperio austrohúngaro. Nadie le explicó cómo sobrevivir a la corte. Nadie le preguntó si quería ese destino. La casa de los Habsburgo no buscaba una mujer libre, buscaba una emperatriz obediente. Desde el primer día, cada gesto fue observado, cada palabra evaluada, cada error castigado. Mientras el imperio celebraba a su nueva emperatriz, Elizabeth comenzó a aislarse. Esta no es una historia romántica, es la historia de una mujer atrapada en un sistema que nunca le permitió elegir. Esta es la historia de Sisi, la emperatriz prisionera de su propio palacio. Elizabeth nació en 1837, en Baviera. Creció lejos del protocolo estricto de las grandes cortes europeas. Su infancia estuvo marcada por la naturaleza, la libertad de movimiento y una educación poco rígida para los estándares aristocráticos. No fue criada para gobernar, no fue preparada para la disciplina de una corte imperial. Ese contraste definiría toda su vida. En 1853, el emperador Francisco José de Austria debía elegir esposa. La elección estaba decidida por razones políticas, pero el emperador se fijó en Elizabeth. Era joven, inexperta, no prevista para ese papel. A los 15 años, Elizabeth pasó de una vida libre a convertirse en emperatriz de uno de los imperios más rígidos de Europa. El matrimonio no fue una elección personal para ella, fue una decisión de Estado. La corte de Viena funcionaba bajo reglas estrictas. El protocolo regulaba horarios, gestos, lenguaje y comportamiento. Al centro del control estaba la archiduquesa Sofía, madre del emperador. Ella dirigía la vida de la corte y supervisaba a la nueva emperatriz. Elizabeth no dominaba el idioma, no conocía las normas, no se adaptó con facilidad. Desde el inicio fue vista como inadecuada. Ante la falta de control sobre su vida, Elizabeth comenzó a controlar su cuerpo. Rutinas extremas de ejercicio, dietas estrictas, obsesión con su imagen. La belleza se convirtió en su único espacio de decisión, no como vanidad, sino como mecanismo de control personal. Mientras Europa admiraba su imagen, ella desarrollaba una relación cada vez más rígida consigo misma. Cuando nacieron sus hijos, Elizabeth esperaba recuperar algún poder personal. No ocurrió. La archiduquesa Sofía tomó el control de la crianza, decidió horarios, educación y presencia materna. Elizabeth quedó apartada incluso de su rol como madre. La pérdida de autonomía fue total. Este fue uno de los factores que profundizó su distanciamiento de la corte. En Hungría, Elizabeth encontró una relación diferente. Aprendió el idioma, escuchó a la nobleza local, defendió sus intereses ante el emperador. Su influencia fue clave en el compromiso de 1867, que dio origen al Imperio Austrohúngaro. En Hungría fue aceptada, en Viena, tolerada. Fue el único lugar donde ejerció influencia real. Francisco José cumplía con su papel de emperador. Elizabeth se alejaba cada vez más de la vida pública. Vivían separados, se comunicaban principalmente por cartas. No hubo escándalos visibles, pero sí una distancia irreversible. El matrimonio se sostuvo por deber, no por cercanía. En 1889, el príncipe heredero Rodolfo murió en Mayerling. Las circunstancias nunca fueron aclaradas completamente. La versión oficial habló de tragedia, la no oficial de suicidio. Para Elizabeth fue un punto de ruptura definitivo. Desde entonces vistió de negro, abandonó casi toda vida pública y redujo al mínimo sus apariciones. Durante años, Elizabeth viajó constantemente,
Evitaba la corte, usaba identidades discretas, rechazaba la atención pública. Escribía con frecuencia sobre el cansancio y la muerte. Ya no se veía a sí misma como emperatriz. Su ausencia se volvió permanente. El 10 de septiembre de 1898, Elizabeth caminaba sin escolta en Ginebra. Un anarquista, Luigi Lucchesi, la atacó. No fue un ataque personal, fue un acto político contra la figura del poder. Elizabeth murió poco después. Tenía 60 años. Elizabeth de Austria fue convertida en mito, pero su vida real fue distinta. No tuvo poder político directo, no controló su maternidad, no eligió su destino. Fue una figura atrapada entre expectativas imperiales y una personalidad incompatible con ese sistema. Sisi no fracasó como emperatriz. El sistema imperial fracasó al no permitirle ser otra cosa. Su historia sigue interesando porque muestra el costo humano del poder cuando se impone sin elección.